Hola, antes de empezar me gustaría hacerte una pequeña pregunta. ¿Sabes cuál es la diferencia entre procedimiento y proceso? El procedimiento es el conjunto de actos secuenciales que orientan pasos fijos, estáticos y rígidos durante el proceso, y el proceso es el conjunto de formas o etapas procesales necesarias para el desarrollo de la función jurisdiccional. Ahora, en materia laboral existen distintos tipos de principios y procedimientos que rigen esta rama del derecho. Vamos a verlos todos. Sagardoy Bengoechea nos habla sobre la publicidad. Este principio nos dice que todos los actos procesales deben de ser públicos y esto lo vemos comúnmente en los procesos orales, más que nada, ya que en los procesos escritos sería menos práctico llevarlo a cabo de esa manera. El principio de gratuidad lo encontramos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a su letra dice: los tribunales estarán expedidos para administrar justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando prohibidas las cuestas judiciales. Asimismo, Molina Martínez señala en el artículo 19 de la Ley Federal del Trabajo que las actuaciones laborales no causarán impuesto alguno. Esto nos remite también al artículo 824 de esa misma ley, el cual establece que el tribunal designará a los peritos cuyos honorarios no pueda cubrir el trabajador, garantizando así el acceso a la justicia de forma gratuita e imparcial. En el juicio laboral son admitidas todas las pruebas que son admitidas en materia civil. El trabajador tiene que probar el tiempo de servicios y la remuneración recibida a falta de otras pruebas de los hechos. Y corresponde a la parte que, de acuerdo a las leyes aplicables, tienen la obligación de conservar determinados documentos que ayuden a relacionar el vínculo laboral que existió, tal como la antigüedad, la duración de jornada, monto y pago de salario, y entre otros. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 784, nos dice que la Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando por otros medios se saben los hechos, y donde el patrón se le requerirá que exhiba tales documentos, ya que de acuerdo a la ley tiene la obligación legal de conservar todos los documentos en la empresa, bajo el apercibimiento que si no los presenta se presumirá por cierto los hechos del trabajador. El principio de igualdad. Este principio viene respaldado en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde nos dice que no importa la raza, condición social, color de piel, etc., todos somos iguales ante la ley, con las mismas oportunidades y derecho de crecimiento. Esto quiere decir que todos tenemos las mismas oportunidades para crecer y desempeñarnos en lo que nosotros queramos. Este principio tiene algo muy interesante: un trato desigual hacia los desiguales. Esto es muy aplicado en derecho laboral, porque en derecho laboral lo que trata es que los desiguales, que vienen siendo el patrón y los trabajadores, van a tener un principio de igualdad. ¿A qué me refiero con esto? En términos desiguales, el patrón tiene un margen mayor en cuanto a condición social, recursos, etc., mientras que el trabajador no los tiene. Y lo que trata el derecho laboral es que, a manera desigual, trata de que alce al trabajador en una igualdad de condiciones hacia su patrón cuando se le trate de hacer exigencias, se le trate que respete sus derechos y cumpla sus obligaciones. Según José María Soberanes Díez, el principio de igualdad ha sido una lucha en todas las ramas
de la sociedad, con el fin de poder conseguir que los desiguales sean tratados con desigualdad. Y esto es porque la contradicción de la palabra desiguales hacia los desiguales con desigualdad da a entender que no todos tenemos las mismas oportunidades y que cuando uno ve que tiene mejores condiciones que otra y enfrentas a uno con el otro, entonces tú tienes que darle desigualdad al desigual para que tengan las mismas condiciones de defensa ante la ley. El principio de celeridad establece que la justicia laboral tendrá que ser rápida y barata, haciendo así que se complemente con los principios de validad, de sencillez y de impulso procesal. Por otra parte, el principio de inmediatez nos establece a todos en un solo lugar, haciendo que el actor y el demandado tengan buena comunicación y sean escuchados en todo momento por la autoridad jurisdiccional. Oralidad. Esto es que en materia laboral casi todos los procesos son orales, y esto no significa que no se encuentre también la parte escrita, ya que como diversos autores de la doctrina mencionan, un proceso escrito o un proceso laboral, si no están en conjunto, es muy difícil que logren la justicia. Y este se refiere a que en este proceso, más que nada por la naturaleza de la materia, no se exigen formalidades excesivas. Únicamente se exige que haya puntos claros, es decir, los puntos petitorios, y no exige tantas formalidades como en otras materias. Este principio es aquel que permite que todos los actos procesales se lleven a cabo. Ahora bien, este principio se divide en dos esencias. Primero que nada, están todos esos actos procesales que son necesarios para llevar a cabo el fin del proceso, y estos son impulsados por la segunda parte, que vienen siendo los actores procesales o las partes que están involucradas. La palabra laudo significa decisión o fallo que dictan los tribunales. En nuestro derecho los laudos poseen una característica especial: se dictará en verdad sabida y buena fe guardada, en consideración de los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre la estimación de la prueba, pero expresará los motivos y aspectos legales en que se posee esto mencionado. Esto es mencionado en los artículos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo. La suplencia de la queja, donde el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo establece que cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las prestaciones que de acuerdo a la ley deriven de la acción intentado procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el monto de admitir la demanda, subsanará esta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea pura o vaga se procede en los términos previstos en el artículo 873 de la ley. Esto quiere decir que cuando la demanda esté incompleta, la Junta subsanará de acuerdo con la ley, al igual que la Junta señalará los defectos o omisiones en que hayan incurrido por irregularidades en la demanda. Gracias a la Ley Federal del Trabajo, encontramos que las autoridades jurisdiccionales tienen una medida de poder para conocer sobre ciertos asuntos. En este caso pueden ser locales y federales. El procedimiento de embargo ocurre cuando han transcurrido los 15 días previstos en el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, siendo estos los mismos del procedimiento de ejecución. Esto es un acto procesal en el cual se aseguran los bienes del deudor, se venden con posterioridad y se cumple el pago de la deuda que tenga con el acreedor. En este procedimiento intervienen el acreedor, el deudor, el actuario y el presidente del tribunal, mismo que se encarga de dictar el auto de requerimiento y embargo.
En conformidad al artículo 964 de la Ley Federal del Trabajo, el acreedor debe señalar el domicilio en el cual prestó sus servicios, conforme al registro público de la propiedad. También, si conoce las cuentas bancarias, se las debe proporcionar al actuario, esto en conformidad al artículo 958 de la misma ley. El actuario tiene la obligación de resolver cualquier tipo de situación que ocurra, ya que no puede suspender la diligencia de embargo. La división de etapas inicia a petición de parte. Se dicta el auto de requerimiento y embargo e inicia la diligencia de embargo en el lugar donde se prestaron los servicios o en el nuevo domicilio del deudor. Esta es una diligencia que no puede interrumpirse. Por último, el acreedor debe señalar los bienes que crea que van a satisfacer la deuda que se tiene. Así bien, termina el proceso con el remate de los bienes y el pago de la deuda, en conformidad de los artículos 950 al 975 de la Ley Federal del Trabajo. En poder respaldar las necesidades que tienen los trabajadores sobre su patrón. En este caso, el procedimiento de huelga viene siendo un fin de última instancia, puesto que existen procedimientos anteriores que pueden darle fin que ellos quieren conseguir. Este procedimiento se da cuando tanto el patrón y los trabajadores no pudieron conseguir lo que ellos necesitaban bajo los términos que se había negociado. Ahora bien, para que proceda, es necesario que cumpla ciertas condiciones. Primero que nada, debe de cumplir el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo. Esto es, cuál es el fin que está requiriendo la huelga. Existen diferentes fines que se pueden allegar. Sin embargo, se debe de especificar de manera escrita cuáles son. Y al mismo tiempo, se debe de manifestar ante el tribunal y ante el patrón la decisión de llegar a la huelga. Se debe manifestar ante el tribunal mínimo 6 días antes de esta huelga. El tribunal, una vez que se dio aviso los 6 días antes, en ese lapso, este tribunal le dirá a la Junta de Conciliación que actúe hacia los trabajadores y el patrón para poder llegar a un acuerdo con el fin de evitar dicha huelga. Posteriormente, si esta huelga se lleva a cabo, se resolverá en tribunales donde estará el patrón y los trabajadores propiamente representados ante dicho tribunal. Se da porque los trabajadores necesitan nuevos cambios en las condiciones de trabajo. Dicho procedimiento está respaldado bajo el artículo 900 de la Ley Federal del Trabajo, donde no solamente se pueden dar los cambios en las condiciones laborales, sino también se pueden suspender estas mismas por diversas causas. De acuerdo al artículo 426 en su fracción segunda, nos dice que una de las tantas situaciones por las cuales el trabajador puede pedir cambios en sus condiciones laborales es porque su calidad de vida ha ido cambiando en contra de él, por lo cual se le solicita al patrón poder cambiar sus condiciones. En este caso, pedir ciertas cosas que le ayuden al trabajador a poder sobrellevar dichos cambios. Esto se puede llevar a cabo primero, bajo un número determinado de trabajadores. Segundo, bajo su sindicato. O tercero, bajo su confederación. Ahora bien, el artículo 427 nos establece situaciones en las cuales se pueden dar las suspensiones laborales. En este caso, se manifiestan más porque el lugar de trabajo ya no cuenta con las condiciones necesarias para que el trabajador desempeñe sus labores. Esto como por ejemplo que ya no existan suficientes materiales o activos para que el trabajador desempeñe su trabajo, o en todo caso también que ya no existan las herramientas necesarias para que el trabajador realice sus actividades, entre otras más que pueden dar pie a esta suspensión. Una de sus características, y que resalta mucho, es que este procedimiento se lleva a cabo bajo una demanda donde los trabajadores esperan bajo dicha demanda que se realicen
las peticiones necesarias. Sin embargo, si los trabajadores recurren a la huelga, todo lo aplicable en este procedimiento será nulo. Es decir, que no tendrá efectos ninguna de las peticiones que se fueron realizadas y todo este procedimiento comenzará desde el principio, pero ahora bajo el procedimiento de huelga. Cuando el tribunal conoce la demanda, este tribunal tendrá que mandar peritos hacia la empresa, donde los peritos van a ver las condiciones económicas tanto de la empresa como de los trabajadores para ver si la empresa puede satisfacer las necesidades de los trabajadores con el fin de que las condiciones laborales que ellos manifestaban sean cumplidas. Estos son todos aquellos que no requieren de una tramitación especial prevista en la ley. Es decir, son procedimientos individuales o colectivos que siguen un camino bastante común, siguen la mayoría de los preceptos establecidos en la ley. Este se conforma de 3 etapas. La primera es la parte escrita, que inicia con la presentación de la demanda, es decir, es el inicio de la acción. Luego está la audiencia preliminar, que como cualquier audiencia preliminar tiene el objeto de depurar el procedimiento, es decir, se lleva a cabo la legitimación procesal y se acuerdan los hechos no controvertidos. Y finalmente la audiencia de juicio. Esta es en la que el juez da comparecencia de las partes y se desahogan las pruebas en esta. Y en este procedimiento intervienen las partes interesadas, es decir, actor, demandado, órgano jurisdiccional y cualquier otro tercero que demuestre causa e interés. Es aquel que, ya sea por mandamiento expreso de la ley, por petición de una de las partes o porque la naturaleza del mismo procedimiento así lo requiere, la Junta tiene que intervenir a pesar de que como tal no hay promovido algún conflicto entre las partes. Es decir, que ya sea por cualquiera de los motivos anteriormente mencionados, la Junta debe de participar para llevar a cabo algún acto administrativo que le ha sido confiado. Jacinto García Flores nos da algunos ejemplos, como la declaración de beneficiarios, la rescisión laboral sin responsabilidad para el patrón, prevista en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, la liquidación al trabajador fuera de juicio o el reparto adicional de utilidades a los trabajadores, prevista en los artículos 985 y 986 de la Ley Federal del Trabajo. El derecho laboral se enfoca mucho a la defensa de los trabajadores, aplicando mucho el principio de igualdad, dándole desigualdad a los desiguales, con el fin de conseguir la igualdad entre las partes. Los principios de derecho nos sirvieron para darnos cuenta de manera general cómo se desenvuelve el derecho laboral en base a todo el proceso que genera esta rama del derecho. El procedimiento laboral tiene muchas fases y con ello también tiene muchas causas que lo originan. Asimismo, quienes lo realizan generalmente son el patrón, los trabajadores y el órgano jurisdiccional.